Es un gusto estar otra vez en contacto con ustedes hoy porque vamos a empezar a hablar un poco de ya lo que tiene que ver con la física propiamente dicha. Hemos hablado de unidades, hemos hablado de sistemas de unidades, hemos hablado de un poco de vectores, hemos visto matemáticas, hemos visto un montón de cositas que son anexas a lo que tenemos que ver. Ahora entramos propiamente a lo que es, ustedes han visto como física en el secundario. Y vamos a entrar a lo que es el movimiento rectilíneo. Por ahora veremos qué es movimiento rectilíneo. ¿Qué es un movimiento rectilíneo? Obviamente, movimiento rectilíneo es una línea recta, no hay otro movimiento. El movimiento rectilíneo puede ser para allá o para acá. Puede ser para allá, para arriba o para abajo. Puede ser para allá o para acá, pero no puede tener otro movimiento. Tiene un solo sentido, una sola línea. O sea, por eso siempre lo representamos solamente en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. Entonces, por ello, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hablar un poco de movimientos rectilíneos, ya sea a velocidades constantes, cuando la velocidad no es constante, y distintos movimientos posibles que se puedan dar. Ahora, lo que también tenemos que ver un poco también lo que son sistemas de referencia, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero me gustaría presentarles ahora qué es lo que presenta, cuáles son las partes de la física y a qué es lo que ustedes van a qué vamos a tratar nosotros durante nuestro curso. Vamos a empezar a estudiar entonces lo que es la física clásica. Como ustedes habrán visto, la física tiene unas diversas definiciones, diversos campos de estudio. La física clásica incluye a la mecánica, que describe el movimiento de los cuerpos y su evolución en el tiempo bajo la acción de fuerzas, la termodinámica, al electromagnetismo, a la óptica, a la acústica y la electricidad y magnetismo. Pues nosotros van a ver lo que es mecánica y van a dar en Física 2, el cuatrimestre que viene, electromagnetismo, electricidad y magnetismo y un poco de óptica. ¿Y nosotros qué vamos a ver en la mecánica? Lo que vamos a ver en la mecánica, fundamentalmente, van a ser a la cinemática, que estudia los movimientos de los cuerpos sin tener en cuenta sus causas. Supongan, fíjense, la mecánica estudia el estado de reposo y movimiento de los cuerpos. Sin embargo, la cinemática trata temas muy simples. Por ejemplo, estudia los movimientos de los cuerpos sin tener en cuenta sus causas. Fíjense, por ejemplo, si yo quiero colocar un satélite en una determinada órbita, tengo que pensar cuál es la cantidad de combustible para que desarrolle la fuerza suficiente para que esa venza la inercia del cohete, que lo pueda transportar hasta una determinada altura, que ese cohete quede girando alrededor de la Tierra a una determinada velocidad durante tanto tiempo, y cuando quiero que vuelva a la Tierra deberá cambiar su velocidad por un medio de cohetes que le aplicarán una aceleración para que pueda reingresar a la Tierra. En realidad tengo que predecir su futuro, o sea, cómo va a evolucionar el satélite en su posición respecto al tiempo y cómo va a tener que comportarse en el futuro. Pero ese no es nuestro problema, un problema tan complicado. Lo que nosotros vamos a hacer es buscar algunas alternativas, algunos problemas y conceptos básicos vamos a aplicar.
que sirven para resolver los casos estos. También tenemos la estática, que estudia las fuerzas en cuerpos de reposo, por ejemplo, porque los puentes, porque los edificios se quedan quietos, porque no se rompen las vigas. También tenemos a la dinámica. La dinámica, ¿por qué un cuerpo cambia su velocidad? ¿Por qué se frena? ¿Por qué acelera? Etcétera. Todo eso vamos también a estudiar, ¿sí? Que se llaman interacciones, ¿no? Por ahora vamos a estudiar lo que es la cinemática. En los próximos 15, 20 días vamos a estudiar cinemática. ¿Qué es cinemática? ¿Qué es cinemática? Describe el movimiento de los cuerpos. Para ello me permite decir qué tipo de movimiento es, cómo se mueven, hacia dónde se mueven, con qué velocidad se mueven, dónde estaba inicialmente, dónde se encuentra al final, qué distancia recorre. Todos estos puntos, fíjense, que tienen que ver con el futuro, que no me indican por qué se mueve el cuerpo, sino que todo está indicando que se mueve. Ahora, por qué se mueve no es nuestro métier todavía, ¿sí? Nos interesa saber dónde estaba inicialmente y dónde va a ser su posición final, o quiere decir cuánto se ha desplazado, qué distancia recorre, qué, con qué tiempo ha empleado para aplicar esa distancia. Por lo tanto, estoy queriendo saber su velocidad y su rapidez. ¿Cuál es la velocidad media? ¿Hubo cambio de dirección? Todos estos conceptos los que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo de estos temas de la cinemática. Ahora me gustaría también dejarles la bibliografía que vamos a manejar, que son los libros que ustedes van a encontrar en todas las bibliotecas virtuales, o también algunos de ellos están disponibles para ustedes. Es importante decir que yo le estoy enviando por el foro la dirección para que puedan bajar el material de física para la biofísica, para, para el CBC de la UBA, donde está todo el material para que ustedes puedan trabajar, tanto la teoría como los problemas. Un sistema de referencia nos sirve para describir el movimiento o las causas del movimiento de los cuerpos. Por eso es importante siempre tener una referencia. Yo no puedo decir que voy hacia la izquierda si no tengo un punto a partir del cual yo estoy midiendo, o para arriba si no sé del cual el punto que estoy en el piso. Yo tengo que tener un sistema de referencia. ¿Por qué? Porque a partir de él se hace la descripción o el análisis del comportamiento del móvil. Ahora, cuando nosotros queremos seguir trabajando con un sistema de referencia, tenemos que definir que es un conjunto de coordenadas espacio-tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos un conjunto de coordenadas espacio-tiempo? Sí, necesitamos para establecer la posición de un punto en el espacio, para saber dónde está ubicado, a dónde está y si se está moviendo o no. Si no se está moviendo, está fijo. Su posición no va a variar. Y si se está moviendo, va a ir cambiando su posición, sus coordenadas respecto a aquel tiempo. Entonces, es importante tener un sistema de referencia que es un conjunto de coordenadas espacio-tiempo. Y el sistema de referencia puede estar situado en el ojo del observador. ¿Sí? ¿Por qué? Yo puedo decir, si tomo respecto a la Tierra, que vamos, o respecto al auto. Súbanse a un auto, cuando van a pasarle, ustedes van pasándole a un colectivo, dicen, parece que el colectivo va para atrás. En realidad lo que nos estamos moviendo nosotros, nuestro sistema de referencia se está moviendo con nuestro automóvil. En cambio, si yo estoy en la parada, veo que pasa el colectivo y pasan ustedes también. Por ello, nunca se olviden que el ojo puede estar parado o en movimiento también. Por eso es importante definir cuál es el sistema de referencia que nosotros vamos a utilizar. Para ello, tenemos que seguir trabajando en tres sistemas de referencias. Nosotros usamos tres referencias. Una dimensión para los movimientos lineales, que es la línea, que es un punto que se mueve en una dirección, hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, hacia allá o para acá. No hay otra forma, no tengo otra dirección. También tenemos en dos dimensiones, que es el movimiento en un plano. Cuando nosotros decimos tenemos una X e Y, y tenemos también en las tres dimensiones, cuando nos movemos en el espacio, X y Z. Ahora, el sistema de referencia, acuérdense que tenemos la línea recta, el plano cartesiano y el sistema tridimensional. Pero para ello, el sistema de referencia, ¿qué debe contener? Debe contener un origen, por supuesto, debe tener una convención de signos, hacia dónde aumenta, hacia dónde disminuye, dónde es el cero, ¿sí? A partir de dónde lo medimos.
Y por supuesto debemos definir las unidades. Los sistemas de referencia, si nosotros tenemos un sistema de referencia lineal, tenemos que tener un origen y tenemos que decir, acá tenemos la unidad, ¿sí? Y tenemos una escala hacia donde aumenta y hacia donde disminuye. Un sistema lineal de referencia. Este sistema, si yo lo pongo vertical, sigue siendo lineal, porque sube o baja, no hay otra forma. Entonces, ¿sí? Entonces el sistema es, por ejemplo, lo que nosotros vamos a ver, movimientos rectilíneos. Un sistema de referencia de tipo del plano, vamos a tener un sistema XY, donde tenemos el eje horizontal y el eje vertical. Variable independiente y la variable dependiente. Cuando trazamos las curvas, por ejemplo, IX, o las rectas IX. Y el sistema de referencia tridimensional, o cartesiano, de coordenadas rectangulares, tenemos, por ejemplo, fíjense, ubíquense en la habitación donde ustedes están ahora y fíjense en una esquina de la habitación. Cualquier esquina de ellas, esta línea recta que va en la esquina de la habitación vendría a ser la intersección de dos planos, este y este plano. Esta recta vendría a ser la intersección del plano XZ y el plano XY, y esta recta vendría a ser el plano la que se intersecta el plano XZ y el XY. Entonces, el sistema tridimensional se marca en función de las coordenadas X, Y y Z. ¿Sí? Ahora nos está faltando una de las coordenadas, que es la más importante. ¿Cuál es? Realmente la única que me está faltando ahora es el tiempo. El tiempo es el que nos va a indicar si algo está en movimiento. El movimiento es el cambio de la posición de un cuerpo a medida que transcurre el tiempo. Entonces, el movimiento será esencial determinar instantes de tiempo. Para ello tenemos que utilizar un instante de referencia, que para nosotros le llamamos el tiempo cero. Ahora vamos a... Definiremos qué es el movimiento. El movimiento de un objeto es la representación de un cambio continuo en la posición, como se observó en el carro. En la física el movimiento se clasifica en tres tipos: translacional, rotacional y vibratorio. Ahorita nos enfocaremos en el movimiento translacional. Para este se usará el modelo de partícula. Imagine que estudiamos el movimiento del obrero. Cuando decimos que usaremos un modelo de partícula, este se refiere a sustituir el hombre por un punto. Al sustituir al hombre por un punto, debemos considerar que este posee masa, pero su dimensión es ahora infinitesimal. Fíjese que el punto conserva el movimiento del objeto, para así poderlo estudiar con mayor facilidad. Para saber el movimiento de un objeto es necesario saber cuál es su posición en todo momento. La posición es la ubicación en el espacio respecto a un origen establecido, por medio de un sistema de coordenadas. Como se observa, este está compuesto por ejes perpendiculares. El movimiento unidimensional es aquel que ocurre en una sola dimensión, puede ser horizontal o vertical. Considera a este hombre podando el césped que se mueve a lo largo del eje X. Ahora el hombre recorre primero 15 metros en la dirección izquierda durante 15 minutos, luego 30 metros en dirección derecha durante 25 minutos. Tomaremos como movimiento positivo el de la izquierda y que el hombre inicia en una posición cero. Al graficar los datos obtenemos una gráfica posición versus tiempo. En la gráfica se observa cuál es el desplazamiento del hombre. Este no es más que su posición final menos su posición inicial. En el caso del primer intervalo sería XV menos XA. Como puedes ver en el estudio del movimiento unidimensional surgen los siguientes conceptos: velocidad, aceleración, rapidez, distancia y desplazamiento. Primero hablaremos del desplazamiento y la distancia. Considere un niño que corre en línea recta primero 10 metros a la izquierda y después 10 metros a la derecha. La distancia es la longitud de una trayectoria seguida por una partícula.
En el ejemplo tendríamos que sumar las longitudes de 10 metros dando un total de 20 metros de distancia. El desplazamiento, por otra parte, como ya lo definimos, es la diferencia entre la posición final y la posición inicial del niño, dando como resultado 0. La principal diferencia entre ellas es que la distancia es un escalar mientras que el desplazamiento es un vector. Esto mismo diferencia la velocidad y la rapidez, siendo la rapidez un número y la velocidad una magnitud física. La rapidez promedio es la relación que existe entre la distancia recorrida y el tiempo transcurrido, mientras que la velocidad promedio es la relación entre el desplazamiento y el tiempo. Ahora la velocidad promedio es algo que ocurre en un intervalo de tiempo finito, pero ¿y si quisiéramos conocer la velocidad de la pelota justo en un instante específico? Por ejemplo, queremos saber qué ocurre justo en el instante A, pero como puede observar el momento pasa tan rápido que la pelota sigue su trayecto enseguida. Para estudiarlo imaginaremos una foto justo en el instante A. Gracias a la invención matemática del siglo XIX es posible expresar matemáticamente lo que estamos haciendo. Al congelar la imagen en A, estamos aplicando el límite a la velocidad donde el tiempo tenderá a 0, dando como resultado la derivada de x con respecto a t. ¿Confundido? No te preocupes, lo más importante es entender la diferencia entre la velocidad promedio y velocidad instantánea. La velocidad instantánea es la evaluación de lo que ocurre en un momento determinado, mientras que la velocidad promedio es lo que ocurre en un intervalo finito de tiempo. Con lo visto hasta ahora podemos concluir que la rapidez es el módulo de la velocidad, siendo así la rapidez instantánea el módulo de la velocidad instantánea. Por otra parte, la aceleración es el cambio de velocidad de la partícula con respecto al tiempo, siendo así la aceleración promedio una relación entre la variación de velocidad y el tiempo transcurrido. La misma lógica se aplica para deducir qué es la aceleración instantánea. Esta no es más que la aceleración evaluada en un instante determinado. Matemáticamente sería el límite de la aceleración cuando el tiempo tiende a 0, dando como resultado la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Ahora dominamos los conceptos básicos para el estudio del movimiento unidimensional, pero ¿sabe usted cómo se clasifica? El movimiento en una dimensión se clasifica en el que es el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo acelerado. El movimiento que hace la mujer es un movimiento rectilíneo uniforme, ya que este no posee aceleración, es decir, va a una velocidad constante durante todo el trayecto. En cambio, el movimiento que hace la pelota es un movimiento rectilíneo acelerado. ¿Qué vamos a ver hoy? Te voy a explicar MRU. No es difícil, seguime, movimiento rectilíneo y uniforme. Hay una fórmula que se puede escribir de 2 o 3 maneras diferentes, hay un gráfico, sí hay algunos trucos que quiero que veas, hay algunas cosas especiales, secretos que nadie sabe, todo eso lo vas a ver ahora, en segundos. Empiezo con MRU. ¿Qué es MRU? Movimiento rectilíneo y uniforme. Este es el primer tema de la materia biofísica para el CBC. También es el primer tema de la materia física para el CBC, Física 03. Por eso esto sirve para las dos materias. Fíjate, es una serie de fórmulas, yo te voy a explicar lo que está escrito en el pizarrón. Empecemos por eso, después te voy a ir haciendo toda una explicación detallada. Primero, tenés el sistema de referencia, muy importante en el tema de MRU y en los temas que siguen, que es un eje X. Vas a tener un objeto que se está moviendo. Yo acá dibujé un caracol, puede ser un auto, puede ser un camión, puede ser un pájaro, puede ser un hombre en bicicleta. Este eje es el eje de las posiciones, va en metros generalmente, puede ir en kilómetros también. Y tenés una fórmula que es la única de MRU, que es esta. Resta de las posiciones dividido el tiempo que pasó. Y esto te da la velocidad. Puede estar en metros por segundo, puede estar en kilómetros por hora. Ahora te voy a explicar también cómo se pasa de kilómetros por hora a metros por segundo y viceversa. De esta fórmula tenés que saber que vamos a esta otra, que es la ecuación horaria del MRU, que es la que en realidad se va a usar para los problemas.
Y también tenés que saber que esta fórmula la podés escribir así, x final menos x0 sobre delta t, o también delta x sobre delta t, de cualquiera de las dos maneras. Empiezo ahora explicándote todo el tema del principio. Veamos qué es MRU. Movimiento rectilíneo uniforme significa moverse todo el tiempo a velocidad constante. El objeto que va con MRU va todo el tiempo a la misma velocidad. Esto es una manera indirecta de decir que el objeto no acelera y no frena. Todo el tiempo lleva la misma velocidad. Vos lo conocés esto de la vida diaria porque alguna vez fuiste en bicicleta, sacaste los pies de los pedales, fuiste en línea recta, todo el tiempo a la misma velocidad. Eso es MRU. También alguna vez habrá sido en un auto, el velocímetro marcaba 60 por hora, la aguja estaba clavada en 60 por hora, ahí tenés MRU. Para resolver los problemas, vos tenés que saber la fórmula que ahora te voy a explicar y, muy importante, el sistema de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia? Es un eje X. ¿Para qué sirve? Para marcar las posiciones donde está el objeto. ¿Dónde va el cero del sistema de referencia? Que se llama origen de coordenadas. Donde vos quieras. Generalmente los problemas de física te indican donde hay una montaña, un cartel, algo que está quieto y no se mueve. Generalmente conviene poner el cero ahí. ¿Y qué hace uno? Mide las distancias a partir de ese origen de coordenadas. ¿Qué es x sub 0? Posición inicial. De ahí sale el objeto que se está moviendo. Se usa el 0 para indicar inicial. Algunos chicos ponen i de i latina, pero generalmente ellos en física usan el 0. ¿Por qué se usa la letra x para las posiciones? Convención de ellos en física. Sí tenés que saber que posición significa lugar donde el objeto está en el eje X. Es decir, si yo te digo que x0 de este caracol es 2 metros, eso significa que su posición en el momento de salir es a 2 metros de distancia del cero del origen de coordenadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es posición final? El lugar donde el objeto llega cuando termina el movimiento. Sale de un lugar x sub 0, posición inicial, llega a un lugar final x sub e. ¿Qué dijeron ellos? Como acá tenemos un objeto que se está moviendo en línea recta, todo el tiempo a la misma velocidad, hay que encontrar una manera de decir cuándo el objeto se mueve rápido, cuándo el objeto se mueve despacio. Entonces, ¿qué inventaron los cráneos de la física? Dijeron, ¿qué quiere decir rápido o despacio? Hay que ver qué distancia recorre el objeto en cuánto tiempo. Y eso es la cuenta que hicieron. Dijeron, para saber qué tan rápido se mueve o qué tan despacio se mueve, hay que hacer esta cuenta. Dividamos, fíjate acá, dividamos la distancia que el objeto está recorriendo por el tiempo que pasó. La distancia que el objeto está recorriendo por el tiempo que pasó. Y esta es la fórmula para calcular la velocidad. Se llama x final menos x0 dividido t o dividido delta t, o también lo podés poner así, porque acordate que delta, el triangulito, en física, en matemática, significa diferencia o variación. Diferencia, ojo, la palabra diferencia en matemática significa reste, restar. ¿Qué tengo que restar? Lo final menos lo inicial. Esto tanto sea acá en MRU, como en MRV, como en energía. Si vos tenés que saber, delta de energía es energía final menos energía inicial. Si vas a calcular aceleración, en lo próximo que veamos, que es MRV, va a ser velocidad final menos velocidad inicial. Entonces, repito la idea. Vos querés calcular la velocidad, distancia que el objeto recorrió, dividido el tiempo que pasó. ¿En qué medimos las distancias? ¿En qué medimos los tiempos? Bueno, vos podés medir la distancia en centímetros, en kilómetros, en metros. Si querés usar unidades inglesas como los yanquis, ellos tienen pulgadas, tienen yardas, tienen furlong, tienen millas. Acá nosotros en biofísica usamos dos unidades, metros y kilómetros. ¿Por qué? Porque son las más fáciles. Igual, vos tenés que saber que depende qué objeto tengas en la vida diaria, podés poner las velocidades en kilómetros por hora, metros por segundo, o podés usar otra unidad. No sé, si vos vas a hablar de un auto que se mueve, de un camión, de un avión,
lo lógico es hablar de kilómetros por hora o tal vez metros por segundo. Pero si es un caracol el que se está moviendo, no vas a poner la velocidad en metros por segundo. Tendrías que hablar de centímetros por minuto, por ejemplo. Entonces, kilómetros por hora o metros por segundo, esas son las unidades que se usan. Una idea de qué significa una velocidad de 2 kilómetros por hora. Quiere decir que el objeto está moviéndose de manera tal que en cada hora recorre 2 kilómetros. Esa es la idea de moverse a una velocidad de 2 kilómetros por hora. ¿Qué es en la realidad una velocidad de 2 kilómetros por hora? Esto, mirá. Esta velocidad, lo que uno llama caminar mirando vidrieras, esto más o menos son 2 kilómetros por hora. Si yo siguiera caminando a esta velocidad, en una hora recorrería 2 kilómetros. ¿Qué es una velocidad de, por ejemplo, 4 kilómetros por hora? 5 kilómetros por hora. Caminar apurado, como cuando uno está llegando tarde a un lugar. ¿Qué es una velocidad de 60 kilómetros por hora? La velocidad que va un auto, que va un colectivo. ¿A qué velocidad corre una persona? 20 kilómetros por hora. Entonces, las unidades que usamos son kilómetros por hora y metro por segundo, tanto en biofísica del CBC como en física 03 del CBC. ¿Cómo se cambia de una unidad a la otra? Fíjate, supongamos que tengo esta velocidad, por dar un ejemplo cualquiera, 10 kilómetros por hora. Esto significa que lo que se está moviendo en una hora recorre 10 kilómetros. La quiero pasar a metro por segundo. ¿Cómo hago? No te compliques. Fíjate este truco, muy fácil. La palabra kilómetro, kilo significa 1000. Entonces, kilómetro significa 1000 metros. Kilogramo significa 1000 gramos. La palabra kilómetro la reemplazo por 1000 metros. Y la palabra hora la reemplazo por 3600 segundos. ¿Por qué 3600 segundos? Porque son 60 minutos, cada uno de los cuales tiene 60 segundos. Entonces, 60 por 60, 3600. Y ahora fíjate esto, hay que saber un poco de matemática. Arriba estoy multiplicando por 1000, abajo estoy dividiendo por 3600. Esto, matemáticamente hablando, vendría a querer decir pasar el 1000 para abajo, correr la coma 3 lugares y entonces multiplicar por 1000 y dividir por 3600 es lo mismo que dividir por 3,6. Entonces, ¿cuál es la regla para pasar de kilómetros por hora a metro por segundo? Muy fácil, dividís por 3,6. ¿Cómo se pasa de metro por segundo a kilómetro por hora? Se multiplica por 3,6. Importante, acordate que a veces los chicos tratan de memorizar esto de dividir por 3,6, multiplicar por 3,6. No te angusties, amigo. Lo puedes tener anotado en la hoja de fórmulas. Vos acordate que en física de CBC y en biofísica, vos podés llevar a los parciales y al final también una hoja con todas las fórmulas. Entonces los chicos ponen ahí, para pasar de kilómetro por hora a metro por segundo, divido por 3,6 y listo, no tenés que memorizar nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué velocidad puede correr como máximo un ser humano? Récord mundial de velocidad. Vos fijate, 100 metros llanos. Ellos dicen ya, la persona sale corriendo, recorre 100 metros en 10 segundos más o menos. Ese es el récord mundial de velocidad. Seguime, 100 metros en 10 segundos. Quiere decir que vos estás haciendo cada segundo 10 metros. Cada segundo 10 metros. Entonces, usemos la regla. ¿Cómo paso una velocidad de 10 metros por segundo a kilómetros por hora? Hay que multiplicar por 3,6. Quiere decir que la máxima velocidad a la que puede correr un ser humano son 36 kilómetros por hora. Ellos, no vos. Vos corres a la mitad más o menos. Fíjate ahora en la ecuación horaria. Esto es lo que te va a permitir resolver los problemas de MRU. Pero ahora un truco muy trucoso, muy importante. No te lo tendría que decir, pero te lo voy a decir. MRU no se toman los parciales. Amigo, me lo hubieras dicho antes. ¿Para qué estás explicando? Porque tenés que saberlo. Tenés que saberlo porque para entender caída libre, tiro vertical, movimiento rectilíneo uniformemente variado, se usa esto. Pero si vos me preguntás si se toma MRU en los parciales, no, no se toma. De hecho, mirá la guía, agarrá la guía de problemas de física, agarrá la guía de problemas de biofísica. Fíjate que hay 3, 4, 5 problemas de MRU. Es solo para que el alumno empiece a ver el tema.
en realidad lo tenés que saber para los temas que siguen. Conste que te lo dije. Conste que te lo dije, pero tenés que saberlo. No hagas como algunos chicos que me dicen, ah, Aníbal, vos dijiste que MR1 entraba, entonces no lo estudié. Importante, la ecuación horaria. Fíjate de dónde sale. Mirá esta fórmula que es la fórmula para calcular la velocidad. Seguime, por favor. Este delta t que está dividiendo, yo lo paso multiplicando para acá. Me queda b por delta t. Y esto es igual a x final menos x0. El x0 lo paso para el otro lado y me queda esta fórmula. Esta fórmula dice x igual x0 más b por t. ¿Por qué sirve escrita así? Porque si vos a esta fórmula le das el valor del tiempo, ponele 5 segundos, ¿qué te da la ecuación horaria? Te da dónde está el móvil, su posición a los 5 segundos. Y eso es muy importante porque es lo que ellos te van a pedir. Diga después de 10 segundos dónde está el objeto. Quiero que veas un ejemplo de cómo se usa la ecuación horaria. La ecuación horaria del movimiento rectilíneo uniforme, ¿cuál es? Es esta. X igual x0 más velocidad por tiempo. ¿Por qué se llama horaria? Porque está en función del tiempo, o sea, la hora. Tal vez así, puesta con letras, te vas a marear porque vos no estás muy acostumbrado a poner las cosas en letras. Y a ellos en física le encanta que todo esté en letras. Un tiempo t, una distancia d, una masa m, etcétera, etcétera. Ya lo vas a ver. Te vas a acostumbrar con el tiempo. Pero quiero que veas un ejemplo con números. Imagínate un objeto que inicialmente está a 2 metros del origen de coordenadas y se está moviendo con una velocidad de 4 metros cada segundo. Entonces, armo la ecuación horaria, fíjate, donde dice x0, pongo la distancia que él tiene en el momento de salir, 2 metros. Acá está, mira, 2 metros. Y ahora pongo la velocidad que tiene por el tiempo. Su velocidad es 4 metros por segundo, lo multiplico por el tiempo. ¿Qué hice? Escribí la ecuación horaria con números. Y ahora fíjate algo muy importante. De la ecuación horaria voy a pasar al gráfico. Y el gráfico es importante en MRU, es importante en MRV, es importante en caída libre y tiro vertical, porque o pueden pedir que lo hagas o te lo pueden dar como dato y después te piden cosas en base a eso. Entonces, yo armé la ecuación horaria. Es la ecuación horaria que me da la posición en función del tiempo. ¿Cómo armo el gráfico? Voy dando valores al tiempo y saco los valores de la posición. Ejemplo, le doy el valor 0 al tiempo, 0 segundos. Pongo 0 acá y me fijo qué da. Fíjate, 0 por todo esto me da 0. Quiere decir que la posición me da 2 metros. Lo voy anotando en una tabla. Esta es la misma tabla que si vos cursaste matemática de CBC o matemática en el secundario, es la misma tabla que ellos hacen. Le dan un valor a una variable y sacan el valor de la otra. 0 segundos, 2 metros. Pongo un segundo, acá. Ahora fíjate por favor, la unidad segundo se simplifica con este segundo. Quiere decir que este 4 metros por segundo multiplicado por un segundo me da 4 metros, no 4 metros por segundo. 4 metros más 2 metros, 6 metros. Conclusión, para t igual un segundo, él está a 6 metros del origen. Doy un valor más porque quiero graficar la recta. Conviene dar 3 valores, a veces 4. Le doy 2 segundos al valor de tiempo. 2 segundos, el segundo se me va con este segundo. 2 por 4, 8. Esto me da 8 metros, más los 2 metros de la posición inicial me da 10 metros. Entonces, a los 2 segundos, 10 metros. ¿Qué hago con esa tabla? Armo el gráfico que está acá. Y esto es lo que quiero que veas. ¿Por qué? Porque es lo que ellos te van a pedir que hagas, no acá en MRU, porque sabes que MRU en biofísica no lo toman, en física tampoco, pero sí lo toman en MRV, en caída libre y tiro vertical. Y pueden pedirte que hagas el gráfico o pueden pedirte que te lo dan ellos el gráfico y de ahí calcules cosas. Entonces, fíjate cómo armo el gráfico. Me baso en la tabla que acabo de hacer. 0 segundos. ¿Dónde está el objeto? 2 metros.
Entonces, este es el eje de posición. Este es el eje de tiempos. 0 segundos, 2 metros, marco un punto. 0 segundos, 2 metros, marco un punto. Un segundo, me fijo que dice la tabla, está en 6 metros. Entonces, en un segundo está en 6 metros. Esto se puede hacer a ojo, digamos. Algunos chicos lo hacen en papel milimetrado para que les quede bien, bien, bien. Podés, al principio sobre todo, podés. Si no en el parcial, vos lo tenés que hacer más o menos que se entienda. No necesariamente en escala, pero más o menos respetando que 1 centímetro de tu hoja sea más o menos un segundo. No sirve si pones 1 centímetro, 1 segundo y después dejas 5 centímetros para el segundo, valga la redundancia. Entonces, para 1 segundo, 6 metros. Y para 2 segundos, 10 metros. Me quedó este punto, este punto, este punto. 3 puntos. Y ahora marco la recta. ¿Se puede tomar un punto más? Sí, podés tomar todos los que quieras. Podés tomar medio segundo también. Si haces la cuenta, justo en medio segundo te va a dar 4 metros. Si te sentís inseguro, sobre todo, esto más bien para MRV, donde ahí los gráficos son más complicados, en caída libre y tiro vertical también, porque van a ser parábolas. Entonces ahí a veces los chicos toman más puntos para que la parábola le dé justiniano. Pero acá no hace falta, 3 puntos. Marco la recta. ¿Qué me está dando esta recta? La posición que tiene el objeto en cualquier tiempo que yo quiera. Entonces, ellos pueden darme este gráfico o pueden pedirme a mí que yo lo arme, de acuerdo a los valores que ellos dan del objeto, de dónde salió, con qué velocidad se mueve y demás. Fíjate ahora en el gráfico de posición en función del tiempo, lo más importante de todo que tenés que saber que es la pendiente de la recta. La pendiente de la recta es cateto opuesto dividido cateto adyacente. Y como esto es justamente delta X, el lado opuesto es delta X, porque estoy haciendo posición final menos posición inicial, y el lado adyacente es delta T, al calcular la pendiente, o sea, delta X sobre delta T, estoy calculando la velocidad. Entonces, vos fíjate una cosa, que hay que saber un poquito de matemática. La pendiente de la recta, que es este ángulo, me está diciendo cuál es la velocidad del objeto. Entonces, si el objeto se está moviendo más rápido, la pendiente va a ir para arriba. Si el objeto se está moviendo más despacio, la pendiente puede ir para abajo. Y ahora viene la pregunta del millón. Y esto quiero que me contestes. Te la voy a cambiar por un premio. Y ese premio es este bonobón. Ese es el premio que te voy a dar, que vas a tener que venir a buscar a Ciudad Universitaria, porque yo estoy en Ciudad Universitaria dando clase. Vos fíjate una cosa. La pendiente de la recta es la velocidad. Puede ir más para arriba, puede ir más para abajo. Por un bonobón, pensá lo que vas a decir. La recta puede ir así. ¿Puede ir la recta para abajo? Pensalo, no contestes todavía. Buscame en Ciudad Universitaria y te ganarás este bonobón. Y una segunda pregunta, más difícil todavía. Y esta pregunta te la voy a cambiar por una tita, que es una golosina que a mí me gusta. Y acordate que si vos estás en otro país que no es Argentina, las mejores golosinas del mundo están en Argentina. Y me patrocina Tita y Rhodesia y Bonobón, me pagan millones de dólares para que yo haga este video y tú comas estos jugosos dulces. La pregunta es esta. Por una tita, la pregunta es esta. La pendiente me da la velocidad. Puede ir más para arriba, puede ir más para abajo. La recta, ¿puede ir horizontal? Gracias por haber estado aquí con nosotros. Buscame en Ciudad Universitaria y te explico todo lo que quieras en los pasillos. Todos me conocen. Una cosa que tenés que saber es que no hay muchos lugares donde puedas estudiar la materia biofísica para el CBC. Por eso yo saqué este libro, este apunte. Hay otros libros, otros apuntes más resueltos, con problemas tomados en parciales, todo explicadito. ¿Qué tiene este apunte? Los problemas de la guía resueltos. ¿Dónde los puedes conseguir? Muchos están en internet. Este libro entero está en la página Asimov.